Más allá lleva más de 5 años y medio en antena, semana tras semana. Es mucho tiempo, un tiempo suficiente como para que parte de nuestros seguidores se hayan incorporado después y también para que muchos de los temas tratados en los programas del principio estén prácticamente olvidados. Pienso que está justificado de alguna forma el que echemos un poco la vista atrás, el que a lo largo de unos cuantos programas analicemos, volvamos a traer situaciones, testigos, hechos, acontecimientos extraños que han ido llenando estos 5 años y medio holgados. Ha sido un largo camino recorrido. Lo iniciábamos un día, el 22 de enero del año 1976, y ya en el principio de ese camino tocábamos un tema apasionante, el tema de los ovnis. Buenas noches. Si hay un tema polémico, si hay un tema discutido entre la opinión pública en estos últimos años, es sin duda el tema de los ovnis. Se ha escrito, se ha hablado, se seguirá escribiendo, se seguirá hablando mucho, y creo que nunca, si las cosas siguen así, podrán ponerse de acuerdo las dos tendencias. Unos piensan que realmente existen, que los testimonios son objetivos, son válidos y aportan pruebas suficientes como para creer en la existencia de los ovnis. Los otros, los detractores, piensan que tales pruebas no son suficientes, que intervienen muchos factores, muchos elementos que inducen a error y que aún está todo por demostrar. Realmente hay motivos, hay base suficiente para apoyar cualquiera de las dos hipótesis. Por eso permanece el problema estancado, por eso sigue ocupando páginas y páginas en los periódicos. Nosotros vamos a tratar de este tema, pero vamos a hacerlo de una forma contraria. Vamos a partir de realidades indiscutibles. Vamos a especular con ellas, vamos a manejar un cálculo de probabilidades y vamos a ver a qué lugar nos conducen todas estas realidades de las que vamos a partir. En ese primer programa analizábamos las posibilidades de vida en otros planetas, en otros rincones del espacio. Y al menos una cosa quedó totalmente segura ya en ese primer programa, que la Tierra no es precisamente el ombligo del universo. Pero ¿qué quedará de nuestro orgullo si tenemos en cuenta que la galaxia, nuestra galaxia, es una más y no muy importante de los cientos de miles de millones de galaxias existentes? Cada puntito de luz, cada estrella de las que componen una galaxia es un sol como el nuestro, o mayor aún. Y muchos, muchísimos de esos soles tienen planetas girando a su alrededor. Se pasó el tiempo en el que el poco orgullo humano que quedaba obligó a los científicos a asegurar que las condiciones para la vida se produjeron en la Tierra únicamente de una forma casual. Quedan algunos que por ignorancia o testarudez se empeñan en negar la posibilidad de vida inteligente en otros planetas. Pero esa es una idea tan absurda como la que teníamos en la Edad Media, tanto como imaginar que nuestro planeta era el centro del universo. Volvimos una y otra vez al tema. Es un tema interesante. Yo diría que apasionante, lo es para muchos de ustedes y también lo es para los que hacemos el programa Más Allá. Vinieron testigos, estudiamos casos, hasta que un día decidimos emprender algo que no había hecho hasta ese momento ningún otro programa de televisión. El coger nuestras cámaras, nuestros magnetofones y lanzarnos a la búsqueda de los testigos y de los hechos allí donde habían sucedido. Con Juan José Benítez hicimos un recorrido por media España. Durante varias semanas y a lo largo de muchos miles de kilómetros estuvimos entrevistando a los testigos en el lugar de los hechos. Y algo sucedió. En esa serie de programas ustedes casi con toda seguridad palparon de alguna forma el sentimiento que hay en torno de los ovnis. Es diferente el tener noticia del tema a través de la prensa o otros medios de difusión que escuchar directamente a ese testigo emocionado, vehemente, que está contando, que está transmitiendo los sentimientos, tratando de transmitir los sentimientos que experimentó en ese momento que frente a él apareció lo extraño, lo insólito, como por ejemplo aquellos cazadores que estaban en el páramo de Masa y que una noche contemplaron
un ovni gigantesco. Pues eso vendría a ser del tamaño de la luna. Un poco más, un poco menos de la luna llena se habla. Porque aquel día había luna llena. Yo creí que aplastaba la Tierra. No puede decir más que eso. Luego vamos a suponer al acercarse, como la Robert tiene los cristales pequeños por delante, no sabemos a la distancia que estuvo nuestra ni lo grande que pudo ser. Ahora que lo que le estuvimos nosotros delante, parece que iba a aplastar la Tierra. O sea que se juntaba el horizonte de lo que veíamos nosotros con el otro horizonte. Tampoco faltaron los testigos que vieron no solamente naves, sino que vieron a sus tripulantes, a los extraterrestres, o los supuestos extraterrestres, esos ellos, entre comillas, que a veces tienen un aspecto impresionante, terrorífico, tal como lo describen unos vecinos de un pueblo del norte, de un pueblo de Santander, los vecinos de Puente de San Miguel, que contemplaron una noche unos seres escalofriantes. Es decir, ese hombre no te llamó la atención en un primer momento, ¿te pareció una persona normal? Una persona normal en el primer momento. Pero después, cuando eso, iba el tío para atrás, más grande, para atrás, más grande. Digo, esto no es un hombre, esto es una muralla. Porque era tremendamente alto. Muy alto. ¿Qué calculas que podría medir Yo ese? yo le calculé unos 6 metros. Unos 6 metros. Y sin embargo su aspecto era normal, ¿no? Normal. ¿No recuerdas algún detalle de su rostro? Sí, tenía el pelo blanco, bigote blanco, cara normal, negra, era negro. Era negro. Sí, negro y la nariz normal. Las orejas no me fijé mucho, la verdad que no me fijé mucho. ¿Qué hiciste? Perdón. ¿Cómo eran los ojos, ibas a decir? Los ojos eran negros. ¿Qué hiciste entonces? Yo en ese momento me quedé pues paralizado, digo, pues si hay aquí estos hombres así, digo, nosotros aquí ¿qué pintamos? Pero para ti en aquel momento era totalmente seguro de que ese ser, ese hombre no era normal, que aquello que estaba pasando era algo totalmente fuera de lo normal. Exactamente. Me imagino que eso te asustó, ¿no? Me asustó mucho, por eso lo he dicho antes, que a ver a aquel hombre, digo, aquí nosotros no pintamos nada. ¿Sintió miedo? Miedo. Y me que me tranca los nervios y me quedé ahí en la puerta aquí agarrado, pues como estaría suspendido, sin poder moverme. A lo largo de aquellas entrevistas realizadas en el propio campo, en el propio lugar de los hechos, quedaron algunos aspectos de los ovnis bastante claros. Uno de ellos, el de que los extraterrestres no son, o al menos no parecen ser siempre esos salvadores que muchos pretenden. Da la impresión que en ocasiones esas naves y sus tripulantes tienen un comportamiento un tanto cruel, cuando menos se muestran despectivos o ajenos a la presencia de los terrestres, ignorándola, y a veces, como en este caso concreto de San Román de la Hornija, parecen divertirse agrediendo a un labrador que se encuentran con su tractor en el campo y lanzándole una especie de disparo. Un disparo con unas características muy peculiares que atraviesa el cristal del parabrisas. Cuando a mí me disparó la primera vez, se encendieron como si fueran luces en el cincho ese. ¿Le disparó a usted? No, a la segunda vez de deslumbrarme fue cuando me disparó, por la parte trasera. ¿Y qué fue lo que escuchó usted o lo que vio? Como un silbido, como si fuera una bala, igual. Hicimos un estudio de esa perforación, ya lo habían hecho antes, y una cosa quedaba clara, no se trataba de un proyectil convencional. La velocidad tremenda a la que se produjo ese impacto tuvo como consecuencia que la línea de fractura que aparece en torno al orificio fueran muy pequeñas. Daba a entender que no se trataba de un proyectil disparado con un arma convencional, con un arma de las que poseemos. Habría que preguntarles a ellos, a los extraterrestres, qué tipo de arma utilizaron y sobre todo por qué la utilizaron. Pero una cosa es especular y otra cosa enfrentarse con la realidad, y la realidad da a entender de una forma muy clara que ellos no están interesados en el contacto con nosotros, no se dejan ver, y en las pocas ocasiones en las que se ha conseguido algún testimonio gráfico de su presencia, de su apariencia, de su forma física, ha sido un poco a traición, como sucedió con una fotografía que obtuvo Julio Marbizoni y su equipo utilizando un método infrarrojo, sin darse cuenta, sin saber que estaban fotografiando a un supuesto extraterrestre, y obteniendo una placa bastante dudosa, bastante desdibujada y confusa, pero que sin embargo ofrecía detalles suficientes como para que un catedrático de la Facultad de Medicina de Sevilla pudiera sacar algunas conclusiones respecto a las características biológicas de ese extraterrestre.
aquella noche, pues, la primera foto que se hace es normal. La segunda foto se la hago a don Manuel Osuna y Heredero Contreras, que se encontraban aquella noche aquí conmigo. Estábamos los tres del equipo. Y también sale normal. La siguiente es a la luna, también una foto normal, siempre hablando normal de lo que posteriormente vemos cuando se revela. Y la siguiente otra vez, apoyado sobre el techo del coche, vuelvo a apuntar a los magnetofones y ya está cuando se revela, es cuando aparece la cara esta fisonomía extraña. Bien, la fotografía en general parece desenfocada, pero en líneas generales se podían sacar algunas conclusiones de ellas, son altamente especulativas. En primer lugar, parece ser que se trata de una cabeza humanoide o homínida, y luego nos hemos fijado en 3 puntos que yo quisiera resaltaros. Este es el esquema de la cabeza, es prácticamente una transposición de la fotografía. Existe, señalado con el número 1, una prominencia frontal acusada. Luego, algo semejante sucede con el número 3 y es prácticamente lo mismo con el número 2. Eminencia frontal, una tuberosidad cigomática acusada y una prominencia nasal asimismo acusada. Si nos fijamos en este otro esquema, los números que se han indicado corresponden a la tuberosidad frontal, al tuber frontale, al hueso malar, y todo el macizo nasal quedaría incluido en esta zona. Me parece que realmente sobre el punto más interesante quizás fuera el número 1, puesto que la prominencia frontal, el tuber frontal, está condicionada por la existencia de un lóbulo frontal cerebral acusado. Sobre el lóbulo frontal, pues la fisiología actual enseña que realmente es donde se encuentran localizadas funciones extraordinariamente avanzadas de la especie humana. En cuanto a la tuberosidad malar, a la prominencia malar, está motivada, es una característica de tipo específico y de especies. El hueso malar es el hueso japónico, que es un hueso característico de determinadas razas humanas, y de ahí quizás se pudiera sacar alguna conclusión de que este individuo, este ser, tuviera rasgos o características raciales. Y finalmente la prominencia nasal también me parece interesante, porque la prominencia nasal podría argumentarse o elucubrarse en 2 líneas. Una, que fuera un individuo atlético, de tipo respiratorio, de la clasificación de constitución humana, y otra, que fuera el resultado de una gran neumatización de senos paranasales, lo que entrañaría la posibilidad de que estuviera condicionado a unas presiones de gases distintos a los que normalmente hacemos. Pero en general la cara es bastante humana. En aquella época el programa se realizaba en blanco y negro, pero a cambio de no ofrecerles colores en aquellas entrevistas, sí está todo ese contenido humano y esa noticia que en su momento era noticia importante y de primera mano, como en el caso de aquellos pilotos de combate de la base de Morón de la Frontera, que junto con su coronel, un hombre extraordinariamente amable, no tuvieron inconveniente, por vez primera ante unas cámaras, de reconocer que ellos también habían sido testigos del fenómeno OVNI. Reaccioné de no decirle a mi mujer nada de lo que yo pensaba y le pregunté, ¿tú qué has visto? Y me contestó, pues he visto una cosa redonda, como de un tamaño así, que tenía un color plateado y que estaba allí y que se ha trasladado y ha desaparecido por el horizonte. Entonces volví a reaccionar y le dije, repítemelo otra vez. ¿Dónde estaba? Y me dijo, allí, efectivamente, ¿dónde estaba? ¿Qué color? ¿Qué tamaño tenía? ¿Por dónde desapareció? Por allí. Entonces fue cuando le dije, pues aquello era un ovni. Porque aquello que yo había visto, lógicamente estoy acostumbrado a ver objetos en el cielo al cabo de los años y aquello era ni un avión, ni la velocidad era normal, ni la forma, ni el tamaño, nada. Aquello era una esfera que estaba como a unos 8.000 pies de altura, tenía un diámetro aparente de unos 40 centímetros, con 2 patitas en el sentido de la marcha y que se trasladó a una velocidad totalmente vertiginosa de norte a este. Y estando jugando con los críos, era invierno, un día clarísimo, y estábamos solos en el parque con los 4 o 5 críos, una hermana y los nuestros, y estábamos allí jugando con ellos y de repente, pues no sé por qué,
estábamos mirando al cielo y tal, con el día que hacía, y de repente en la vertical descubrí un objeto de unos 20 centímetros, de 20 a 30 centímetros, de un color metálico, que no desprendía luz, ninguna luz, era de color metálico, y a una altura, como estaba completamente en la vertical, era una altura indefinida, o sea que podía estar lo mismo a 10.000 pies que a 30.000 pies, de unos 20 centímetros. Entonces, centímetros aparente. Aparente, por supuesto. Entonces nos movimos, lo dije a Carmen, entonces estuvo mirando, pues efectivamente se ve perfectamente inmóvil, totalmente inmóvil. O sea, la situación era en la vertical, visto, estuvimos durante más de un minuto observándolo, entonces nos cambiamos de posición y el objeto en la misma situación, sin movernos. Estuvimos ahí alrededor de 3-4 minutos y con el follón de los críos, la comida, nos teníamos que venir para Morón en coche y tal, no tenía ninguna cámara a mano para hacer fotografías y entonces lo dejamos, lo estuvimos comentando, pero lo dejamos. ¿Qué forma tenía ese objeto? Era una forma circular, de color metálico y totalmente inmóvil, alrededor de 10.000, 15.000, es que la altura podía ser indefinida, porque estaba completamente en la vertical. Había un rumor aquí en Morón que decía que hacía un mes y medio que se veían unos objetos, unas luces extrañas por la noche. Es el mismo día por hacer la ronda nocturna, entonces me subí uno de los vehículos que tienen radio para andar localizado toda la noche. Y a distancia, digamos, de los dos soldados que llevaba conmigo, me dijeron que a lo mejor era probable por la hora que viéramos al ovni, que por cierto solía pasar entre 11:30 y 1, que eran las horas más o menos que pasaba por aquí. Que las horas periódicas, vamos, o sea, que parecía que era un expreso, por lo visto, que siempre pasaba de más horas. Entonces nos recorrimos prácticamente toda la base, llegamos a un aparcamiento que hay próximo donde están situados los escuadrones. Allí nos fuimos un par de pitillos, apagamos el coche, apagamos todo. Me estuvieron contando una serie de cosas previas. Al parecer el día anterior ya había habido dos ovnis, dos luces que habían venido cada una por un lado de la base. Se habían, digamos, juntado a unas 10 millas de aquí de la base y se habían marchado pues juntas, me dijeron. Entonces esa noche estuvimos esperando. Estuvimos ahí fumando unos pitillos, como digo, y a las 12:55 apareció una luz que me dijeron, ahí está. Empezamos a mirarla, resulta que, suponiendo que esta fuese la pista, la alineación de la pista, la luz apareció pues con un ángulo sobre la pista de unos 35 grados en la dirección de la pista y a una altura de unos 35 grados sobre el horizonte. Se movía muy despacio, a una velocidad pues de una avioneta, podríamos decirlo. Yo situé la luz aproximadamente alrededor de unos 7 kilómetros, unas 4 millas aproximadamente. La trayectoria de esa luz no era rectilínea, o sea, no describía una trayectoria rectilínea como describiría cualquier avión, sino que era una trayectoria más o menos oscilante. Lo que vimos no era ningún objeto, era una luz muy brillante y muy fuerte. Para hacer una comparación, pues sería un faro de un coche a unos 800 metros. Una luz larga de un coche a unos 800 metros. O sea, una luz que no es confundible pues prácticamente con nada. ¿Qué color era? Blanca, bueno, blanca o incolora. Bueno, siempre no. Fue blanca durante un tiempo y luego ya comentaré más tarde, al dar un giro más tarde, bueno, voy a seguir como estaba, es decir, se veía una luz blanca. Las condiciones actualmente, o sea, que había en ese momento del campo eran viento calma, cielo totalmente estrellado y había luna. Se veían reactores comerciales que pasaban en lo alto, se pasarían por encima de 30.000 pies y se veían sus luces de posición, se veían las luces de destello, o sea que una luz visibilidad muy buena. Esta luz que venía digo, muy lenta, trayectoria oscilante, se mantuvo prácticamente muy despacio, paralela a la pista, una posición muy paralela a la pista. Al cabo, cuando se perdió, después de haber recorrido más de 110 grados de horizonte, como digo, a esa altura siempre, constante, empezó a descender, bajó, dio un giro como unos 360 grados, un giro completo. Justamente cuando empezó a hacer el giro, empezó a decrecer la luz blanca y entonces, en lugar de verse la luz blanca, se vieron como dos luces rojas, opacas, de un color, bueno, de un tamaño pues relativo al objeto, grandes, se supone, porque nosotros veíamos dos luces fuertes, rojas, opacas, dio una vuelta de 360 grados y desapareció en dirección a Sevilla. A todo esto tuvo un cambio de nivel, es decir, cuando empezó a girar, bajó, descendió. Y luego, cuando volvió, después de completar el giro completo, pues se marchó en dirección a Sevilla, subiendo otra vez, ascendiendo hasta que la perdimos de vista. Eso fue lo que vimos nosotros. Sin duda fueron interesantes los diferentes aspectos que se analizaron, que se estudiaron del fenómeno OVNI a través de esas entrevistas. Pero yo insisto en que lo más importante tal vez sea lo que les decía hace unos minutos, ese aspecto humano.
ese transmitir los sentimientos, la sensación de unas personas totalmente ajenas en su mayoría a este tipo de hechos extraños que en un momento determinado son testigos de lo insólito. Y también el tomar conciencia de que el fenómeno ovni es un fenómeno universal, que los testigos corresponden a todos los estamentos sociales y culturales de un país. Por aquellos programas pasaron testigos que eran labradores, pescadores, sacerdotes, médicos, pilotos, abogados. Todo tipo de personas fueron testigos de esos hechos extraños. Que yo era una cosa luminosa, así como el acero. Tenía especie de 2 antenas en la parte superior. ¿Y la forma cómo era? Una forma ovalada, así redonda, tiro como una plaza toda. Se puso en 3 o 4 posturas, entonces cuando se le veía la antena y cuando se le veía el globo que tenía, y muchas veces vertical, pues era muy bonito, brillaba así como el acero inoxidable. Otra vez me empezaron a orientar desde la base, desde encima, desde la vertical del campo, me volvieron otra vez a dar direcciones, pues lo tiene que ver, pues no lo tiene, pues no lo veo, pues en fin, y a todo esto, pues claro, el avión iba subiendo. El avión iba subiendo porque llevaba yo pues puesto el compensador de subida. Y cuando me di cuenta, pues ya estaba a 14.000 pies. 14.000 pies que para un avión que no tiene oxígeno, pues está ya dentro de los límites de tener que bajar. Y entonces en ese momento, la niña esta, Nandita, que venía conmigo, pues dice, mira tío, mira ahí arriba. Y efectivamente, entonces fue cuando le vi perfectísimamente, pero claro, yo dentro del plano que le buscaba no le encontraba, estaba muchísimo más arriba de donde me había dicho la torre, y entonces yo le avisé a la torre que no era redondo, que era, tenía la forma exacta de un triángulo equilátero, pero bien definido, y tenía movimientos que giraba en este sentido, o sea, como si los vértices fueran cambiando en forma, como si estuviera haciendo sobre su eje, girando así, y de vez en cuando tenía movimientos de traslación en este sentido. Yo le era perfectamente identificable porque el avión este lleva partido el parabrisas en 2 y lleva un montante, y entonces le veía aparecer por un lado por el parabrisas izquierdo, podríamos decir, y luego por el derecho, o sea que a la vez que giraba en este sentido tenía desplazamientos así muy rápidos. Yo creo que no era a lo que estamos nosotros acostumbrados a ver volar, no volaba con la técnica que estamos acostumbrados ahora. Entonces, pues yo lo estuve observando durante un rato bastante, pues estaría cerca de 35 o 40 minutos volando, observándole y viéndole. ¿Siempre al mismo nivel de esos 14.000 pies? Sí, no, yo no podía subir más, bajé un poco. Bajé a 12.000 para tener más seguridad, vamos por la cosa del oxígeno, que no llevaba oxígeno, pero se veía igual. ¿Y a qué altura estaría el objeto, más o menos? Pues lo que sí que recuerdo es que en aquel momento pasaba por ahí un avión de línea, iba muchísimo más alto, claro, que estaba yo, y pues no sé, por la dirección, pues muy bien podía ser un avión de Lisboa a París o de Lisboa. Tenemos un BOR en Zamora, que suelen pasar todos los aviones comerciales por allí. Iba, pues normalmente en aquella época me parece que se volaba lo normal, de vuelo eran entre los 25 y los 35.000 pies, que pasaría a la 27 o a 29 o 30.000 pies, que son 9.000 metros, 30.000 pies son 9.000 metros. Y desde luego el objeto este estaba muchísimo más arriba que la distancia que había entre yo y el avión comercial. Es decir, ningún aparato terrestre ningún avión de los conocidos entonces por nosotros podría volar a la altura de este triángulo. Hombre, avión convencional, desde luego, yo creo que no. Un avión convencional, no siendo un cohete o alguna otra cosa, un avión convencional, desde luego, no. Luego vi el chisme ese que me pareció una cosa rara como fuego, parecido a un volcán con unos cuantos colores, pero todos encarnados. ¿Lo vio a mucha distancia? Pues de la distancia que lo vieron ellos a la que estaba yo, hay 4 kilómetros. Sí. ¿Y qué forma tenía? Pues tenía una cosa como fuego, como si estuviera ardiendo una cosa, pero sin echar humo. Salí de Nuez con dirección a San Pedro. Y al salir de mi pueblo, pues a 600, 700 metros, pues vi una luz en el ambedero. Y dije, bueno, pues será un tractor aquello. Entonces,
tiré unos 200 metros más cuando ya me cercioré de que aquella luz había andado 1 kilómetro o 2. Dije, no, eso no es un tractor, eso es un avión. Entonces seguidamente bajé, me cercioré de que no era un tractor. Dije, pues ese avión viene por la vereda y tiene que pasar por la parte donde el vértice de la vereda, que cruza la carretera. Entonces yo dije, bueno, pues aquí la solución que hay es poner el coche lo que me parezca un poco fuerte y a ver si no siento que se dé un chocazo conmigo, porque a mí me parecía que era una cosa normalmente que iba a pasar por donde yo pasaba. Entonces puse el coche a 60 o así y al hacer la bajada, cuando subí ya no vi tal luz. Entonces al coger ya el vértice para adelante ya vi una luz hacia arriba, fuerte. Y dije, no, pues esto es el aparato otra vez, lo que sea. Entonces, seguidamente di el cruce y nada, y venga a dar el cruce. Hasta que llegó un momento que me cortó la luz. Al tirar hacia mí, pues venía fuertemente hacia mí. Al dar el cruce yo, pues parecía que se iba a chocar conmigo, en colisión. Entonces era una fuerte luz, una circunferencia como de 1 metro, como una camilla, así, un color fuerte, tan fuerte que me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente unos instantes. Luego yo dije, bueno, pues ¿esto qué sería? Quedé todo asustado, entonces salí del coche un poco después y quedó todo alumbrado, bueno, aquello era una cosa tan fuerte que dejó iluminado todo, iluminado. Y por atrás el aparato pues tenía un piloto rojo. Dije, bueno, pues esto, quien ha podido ver bien esto es el señor Boyano. Cojo e intento arrancar el coche y no me arrancaba, estaba sin corriente ninguna. Lo observé con mucho detalle, que es que las ramas, las hojas que en aquella fecha estaban verdes, en la parte superior estaban chamuscadas, como si con un soplete le hubieran pasado ligeramente, y en la parte inferior de las hojas estaban verdes. Lo que hacía suponer es que el chamuscado de aquellas hojas no se hubiera producido de ninguna forma por el quemado del rastrojo, sino porque algo, por lo que fuera, algo les había puesto en esa tesitura de chamuscar. Bueno, esa luz era una luz color sonrosado, un tamaño así redondo. ¿Redonda? Una luz redonda, no traía ruido, nosotros no escuchamos ruido ni nada. Los caballos comenzaron a dar vueltas. ¿Se encabritaron los caballos? Sí. ¿No? Y ya pues nosotros encandilados, y al rato pues la luz pasó derecho a la playa, encandiló la casa de Santolaya, que se vio como en pleno día. ¿La iluminó la...? Sí, la iluminó completamente la casa. ¿Y qué era? ¿Alguna luz que salía del...? Sí, la luz venía así, el aparato iba así, la luz salía especie de un foco redondo, grande. ¿Del aparato? Sí. Iluminaba, ¿usted iluminaba el campo y la casa? El campo y la casa, sí. ¿Y a ustedes también les iluminó con los caballos? Sí, nosotros lo dejamos completamente encandilado. Encandilado. Y los caballos dando vueltas y queriéndose dar hartos, bien, los caballos asustados perdidos y nosotros igual, porque vamos a decir que... Inmediatamente que terminó de hablar el comandante del Varig, del Boeing 707, el aviaco, el comandante de aviaco que venía detrás de nosotros, detrás del Varig, pues dijo, Sevilla Control, confirmo todo lo que dice el comandante del Varig, lo confirmo y lo ratifico. Además, no es un avión, es un objeto volador de un tamaño como una casa de 5 pisos. Y hay algo que también creo que es de interés y algo para lo que sirve esta visión retrospectiva de aquellos programas de entonces del más allá. El fenómeno ovni ha cambiado de concepción en estos 5 años y pico. Hoy se habla más del fenómeno ovni como de un fenómeno de tipo espiritual y conviene recordar que los ovnis, aquellos ovnis que nuestros testigos contaban, aquellos ovnis que ellos presenciaron, quemaban los pastos, dejaban huellas de su aterrizaje en el suelo, eran recogidos por el radar. Eran fenómenos físicos, auténticamente físicos. Se habla mucho de delirios, se habla mucho de percepciones delirantes, de alucinaciones. Yo les puedo decir que eso no es así. Los psiquiatras sabemos que los delirios existen, que las percepciones delirantes existen, pero que no dejan huellas en el suelo, que no queman los pastos o que no son recogidos por el radar.
Aquellos testigos que han ido apareciendo a lo largo de estos años en el programa son testigos porque ante sus ojos tuvieron algo auténtico, real y físico.